Buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí como siempre. Le doy muchas gracias al Señor el privilegio que me da de poder interpretar la palabra y transmitirla en la medida que lo sé o que puedo haber aprendido algo. Y felicidades a todas las mujeres en este día y gracias a los chicos de adoración por las hermosas adoraciones que hemos tenido. Yo les dije que pusieran cuando allá se pase lista porque mi mamá, antes de partir con el Señor, le había pedido al pastor que en su velatorio se cantara esta canción. Y se cantó y fue de mucha bendición. Así que para mí es un gozo estar acá en este momento. Bueno, hoy vamos a hablar de la atracción de Cristo. Habíamos visto que hay muchos elementos y formas en su carácter y personalidad que nos atraen. Un tiempo atrás habíamos visto el carácter de Cristo, su personalidad. Habíamos visto que, por ejemplo, el carácter está en Gálatas 5:22, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es su carácter. Y su personalidad estaba especificada en Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1. Someramente ahí dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, que vino al mundo a traer la luz a los hombres y vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que hubiera sido hecho habría sido hecho si no fuera por Él. Dice también que es la imagen del Dios invisible. Dice la palabra también que vino a reconciliar toda la creación con Dios. Dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y que todas las cosas se sostienen con la palabra de su poder. No con el poder de su palabra, con la palabra de su poder, porque su poder es tan poderoso que habla por sí solo. Y hay varias cosas más que hemos dicho, pero hoy vamos a hablar de la atracción de Cristo por su acción, por lo que Cristo hizo, hace y hará. Y eso nos lleva a tres partes: la causa de su acción, el objeto de su acción y las consecuencias de su acción. La causa de su acción es el pecado. Él vino por eso. El pecado entró al mundo con Adán y Eva, desobedecieron a Dios, engañados por Satanás, y se propagó como un cáncer por toda la creación, no solo por toda la tierra. Dice la palabra en Romanos 8 que la creación gime a una como mujer con dolores de parto, esperando la adopción, la venida, el cambio. El pueblo, Dios vio que el pueblo y el hombre se iba cada vez apartando más por el pecado. Tuvo que destruir parte de la humanidad, dejando la familia de Noé y sus descendientes, y el pecado siguió expandiéndose por todo el mundo. Eligió al pueblo de Israel para que llevara el conocimiento de Dios, el amor de Dios a las naciones. Pero no fue así. Inclusive lo llamó su especial tesoro. Fijémonos lo que dice en Éxodo 19, 3, 4 y 5. Y dice así. Estoy en Éxodo 19, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que tengo las señales, ahí está. Y dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjense que no es poco, mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Impresionante lo que le dice al pueblo de Israel. En Jeremías 3:14 también le dice que él es el esposo, e Israel es la esposa. Pero la esposa lo traicionó a Jehová.
el pueblo de Israel se fue en pos de otros dioses, se fue por la idolatría, iban y venían, se arrepentían y seguían adelante. Y eso, por supuesto que Dios lo sabía y lo tiene todo bajo control, pero Dios ama a toda la gente y le da oportunidad de seguir adelante. Dios le dio las leyes al pueblo de Israel para que pudieran guiarse, para que pudieran hacer holocausto, porque parte de las leyes en el Torá decía, la paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y ellos sacrificaban becerros, palomas, pero el pecado seguía y seguía por todo el mundo. Y entonces, ese verbo, que en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios, ese verbo, la persona del Hijo, descendió a la tierra transformándose en un hombre en la persona de Jesucristo. Por amor, absoluto amor. Y ahí está el objeto de la acción de Cristo. El objeto somos nosotros. La causa es el pecado y el objeto somos nosotros. Él vino al mundo para morir en la cruz del Calvario, para pagar esa paga, porque si no nadie lo podía hacer. No hay forma de que podamos nosotros reconciliarnos con Dios. Nuestro pecado es tan grande y somos tan insignificantes que no podríamos hacer nada. Y tuvo que venir Dios, descender a la tierra en la persona de Jesucristo para pagar. Y ahí sí estuvo el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario por nosotros. El Cordero de Dios inmolado, el Cordero que no cometió pecado ninguno. Y ahí sí entonces podemos decir, continuando con el texto de la ley antigua, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo por amor. Cristo nos da vida eterna. Y esa vida eterna la da porque Él resucitó de los muertos y nos va a trasladar al reino que Él va a generar. Tenemos vida eterna por Cristo, pero hay mucho más. Él acá en la tierra nos constituyó como iglesia y antes el Espíritu Santo nos selló, porque cuando aceptamos a Cristo como Salvador, en Efesios 1:14, 1:13 dice que somos sellados con el arras, que es la garantía de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La vida eterna, que Dios nos transforma en sus hijos, como dice en Juan 1:14, que podemos tener los dones que el Espíritu Santo nos da para ejercerlos en la iglesia, para poder desarrollar nuestra vida en la iglesia que fundó Cristo y que dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Y esos dones nos permiten trabajar, tener un futuro, un objetivo, nos cambia la vida. Pero ahí no termina la cosa. Porque también, por ejemplo, para vivir acá nos da una armadura. Como dice Efesios 6, la armadura es un conjunto de dones espirituales que nos permiten trabajar, vivir y rechazar el mal y vencer al mal. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de paz y más cosas, la oración por los santos, son todas armas. Y si las armas fueran débiles porque la fuerza del mal fuese muy grande, nos pone un ángel, como dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que él teme y los defiende. Y no va a permitir que pasemos pruebas más de las que podemos soportar y junto con la prueba nos va a dar salida para poder resistir. O sea que nos mantiene y nos sostiene. Y así vamos a pasar la vida y cuando Dios disponga que la iglesia va cumpliendo su final, Él va a tener un proceso para sacar la iglesia de acá, para llevarnos a la vida eterna. Y ese proceso se llama arrebatamiento y nos va a sacar de acá. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios del arrebatamiento. Y para eso nos vamos a ir a 1 Tesalonicenses 2. Perdón, 1 Tesalonicenses 4. Dice lo siguiente, en el versículo 16 en adelante.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, claro, Pablo dice luego nosotros porque como estaba en vida y no sabía cuándo Jesús iba a venir, pensaba que iba a venir cuando él estaba en vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, piensen un poco. Arrebatamiento. ¿Por qué nos va a arrebatar? ¿Por qué nos va a sacar? ¿Por qué no bajó Jesús, baja y establece su reino acá? Porque tiene otros planes Dios. Por eso nos saca, nos arrebata, nos quita. ¿De qué? De lo que va a quedar acá. ¿Y qué va a quedar acá? Seguimos leyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, recuerden esta frase, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre el mundo que va quedando acá, que no tiene nada que ver esta destrucción repentina con el juicio ante el gran trono blanco en el final de los tiempos. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y fíjense lo que dice en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto, el día del Señor y la palabra ira, que no nos puso como ira. ¿Qué dice, por ejemplo, en Romanos 5, 8 y 9? Dice así. Le voy a leer desde el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y escuchen esto. Pues mucho más, estando ya justificados, como vimos hoy, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y nuevamente la palabra ira. Nosotros tenemos un castellano complicado. Se puede decir con una palabra varias cosas. Por ejemplo, si digo la palabra saco, puede ser el saco que me pongo para vestirme, puede ser el saco del verbo sacar, puede ser el saco de una bolsa. Hay un chiste que un tipo está comiendo y viene otro y se acerca y le pregunta, pregúntame cómo como. Y el tipo le pregunta, ¿cómo comes? Y el que está comiendo le dice, ¿cómo? ¿Cómo? 6 veces usa la palabra cómo con diferentes expresiones. Entonces es complicado, pero gracias a Dios hay unos estudios bíblicos que lo hacen los escatólogos, los que estudian los fines de los tiempos, los que traducen la palabra, los que estudian la palabra a profundidad, que se llaman las concordancias Strong, S-T-R-O-N-G. Los pueden buscar en internet. La usan todos los traductores de la Biblia. Esas concordancias Strong toman las palabras de los originales de la Biblia, en griego, arameo y hebreo, y las traducen al castellano. Digo los originales porque ellos les llaman los originales, saben que no son totalmente originales porque hubo copias y los originales reales no se tienen, pero se encontraron los textos más antiguos de la Biblia, que son los textos masoréticos, y los rollos que se encontraron en el Mar Muerto en una cueva del Qumran. Entonces, entre los rollos y los textos masoréticos, los traductores toman cada palabra en hebreo, griego y arameo, y las pasan al castellano con las concordancias Strong. ¿Y saben a qué castellano la pasan? Al de la Biblia Reina Valera 1960. Pero eso no significa que sea la mejor Biblia, como bien una vez Alberto mencionó, porque cada Biblia tiene traducciones y son más aptas para el tiempo actual. Sin embargo,
si uno quiere saber la palabra exacta, parte de la Biblia Valera Reina Senta y observa a través de la concordancia cuál es la verdadera palabra en el antiguo griego, arameo o hebreo. Ya les digo, las demás Biblias sirven igual porque nos dan un concepto general y bien. Pero ahora están haciendo inclusive concordancias strong sobre la NBI y otro tipo de Biblias. Pero lo cierto es que la palabra ira, esta palabra, la que les mencioné en Romanos 5:9, significa orgé en el griego. ¿Y qué es orgé? Orgé es la descarga del juicio de Dios a una nación idólatra que se apartó de todas las enseñanzas de Dios. Es eso que le va a pasar a la tierra acá cuando nosotros estemos resucitados. Ese periodo, eso. En los estudios bíblicos vieron que muchas veces nos enseñaron, no leas el texto, sino que aprende bien el contexto. Porque los contextos nos dan una idea del texto. No podemos decir cualquier cosa si agarramos un texto suelto. Pero los estudiosos profundos de la Biblia dicen que con el contexto no alcanza. Para los temas profundos tiene que haber corroboración en diferentes partes de la Biblia del mismo concepto. Y eso da la seguridad que estamos pensando exactamente lo correcto. ¿Hay algún otro lugar en la Biblia que habla de la palabra orgé? Sí que lo hay, en las profecías. Por eso también es muy importante conocer las profecías, porque nos trasladan antes de Cristo, durante Cristo, después de Cristo, y nos dan la seguridad porque corrobora lo que está diciendo el texto en el Nuevo Testamento. Veamos solo dos, porque hay varias, pero nos vamos a Sofonías 2, del 1 al 3. Miren lo que dice utilizando la misma palabra ira, que en este caso ya estamos hablando del hebreo, pero está queriendo decir lo mismo, la descarga del justo juicio de Dios sobre el pueblo que se apartó de él. Esto está para Israel, y está hablando el profeta Sofonías, y dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Y qué dice Isaías al respecto del mismo periodo? En Isaías 13 dice, del 9 al 13 les leo: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira. Fíjense que dice el día de Jehová, que leímos en Tesalonicense, y la ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estos pasajes están vinculados con Apocalipsis en el fin de los tiempos, después de los juicios de Dios. Y castigaré al mundo por sus maldades y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y en el 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Terrible, pero gracias a Dios no vamos a estar, porque nosotros estamos librados de la ira. Lo vimos en Tesalonicenses y lo vimos en Romanos. Y este periodo de ira, hay detalles más para hablar, va a surgir un líder inmundo por puesta de Satanás para que lo adoren a él y quiera gobernar el mundo. Este es el anticristo, que ahora vamos a hablar un segundo. Pero este periodo de la ira, ¿tiene duración? ¿Lo dice la Biblia? Sí, tiene duración, 7 años. ¿Dónde lo dice? Estudiando las profecías, en la profecía de Daniel 9, todos los estudiosos y los escatólogos conocen esto porque es la clave de este periodo que se llama la Gran Tribulación. Daniel 9 dice que hay 70 semanas establecidas para el futuro de Israel. 70 semanas. Ahora vamos a ver qué son. Pero no todas seguidas. Son semanas aisladas donde las diferentes situaciones geopolíticas, las decisiones gubernamentales, las decisiones de los reinos, van marcando el futuro de Israel.
69 ya pasaron, queda una, la semana 70, la famosa semana 70 del libro de Daniel. Y es semana porque se usaban periodos de 7 años. Y ustedes me dirán, ¿semana de 7 años? Sí, en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, las semanas duraban 7 años. ¿Está en la Biblia esto? Sí, por supuesto. Nos vamos, por ejemplo, a Génesis 29, 27. ¿Qué pasaba ahí? Resulta que Jacob se quería casar con la hija de su tío, Labán, y quería casarse con Raquel. Y le dijo a Labán, yo voy a trabajar 7 años y vos me vas a dar a Raquel como esposa. Y Labán le dijo, sí. Cuando pasaron los 7 años, en el casamiento, Labán, en vez de darle a Raquel, le da a Lea, la otra hermana. Y él dice, pero escúchame, yo te pedí a Raquel, no a Lea. Y miren lo que le contesta Labán a Jacob. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Las semanas duran 7 años, el periodo de la semana 70 dura 7 años, la gran tribulación dura 7 años. Y en esos 7 años va a surgir ese líder inmundo que ahora vamos a mirar un segundo. Nos vamos ahora a 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 11. ¿Qué dice la palabra? Y dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente menciona el día del Señor. Nadie os engañe en esta manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Se ve que Pablo ya se lo estaba diciendo a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, fíjense un detalle. Lo que lo detiene. Este anticristo y este periodo está frenado por algo que lo detiene. Y este que va a surgir, este anticristo, viene por advenimiento de Satanás. ¿Quién puede ser que lo detiene? Imaginemos, Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es el poder de Dios que hay acá en la tierra que puede detener al poder de Satanás? El Espíritu Santo. Es lo único que lo puede detener. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? En nosotros, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Está en la iglesia. Hasta que la iglesia no sea quitada, no sea arrebatada, que es lo que detiene a ese periodo, no va a ocurrir. Por eso la importancia del arrebatamiento, por eso la importancia de que nos quita, porque acá va a quedar ese periodo horrible que no vamos a vivir. Y todo esto lo hace Cristo. ¿Cómo no me va a traer Cristo todas las cosas que está haciendo? Las está haciendo por mí y por vos. Es maravilloso. Y Él nos va a llevar a su presencia. Pero recordemos 2 cositas más que pasan acá en la tierra. Del anticristo se habla acá. Del anticristo se habla en muchas profecías de Daniel. Y del anticristo se habla también en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 dice que van a surgir 2 bestias en el mundo. Una es el anticristo. Él, a la mitad de ese
que va a querer tener un reinado, se va a sentar, como dice acá, es la abominación desoladora que habla Jesús en Mateo 24, que habla Daniel. Se va a sentar en el templo de Dios para que lo adoren a Él. Y va a surgir una segunda bestia que va a ser un líder religioso mundial que va a generar una religión para que lo adoren al anticristo. Y los que no lo adoren van a morir por decapitación, como lo dice en Apocalipsis 20. Entonces, fíjense lo que va a pasar, porque acá va a haber gente que se va a convertir. Ustedes me dirán, pero el Espíritu Santo se fue con la iglesia, pero el Espíritu Santo tiene un poder salvífico que va a quedar acá para el pueblo de Israel sobre todo, porque las profecías de la ira eran para el pueblo de Israel, para ese especial tesoro, para la esposa de Jehová. Por eso Dios le da la oportunidad, pero en el medio de la gran tribulación. Mientras tanto nosotros, a partir de que aceptamos a Cristo, todo es una cantidad de bendiciones una tras de otra. Cuando nosotros somos resucitados, Cristo transforma nuestros cuerpos en cuerpos espirituales, como dice 1 Corintios 15. Nuestros cuerpos pasan a ser espirituales, indestructibles, incorruptibles. Y vamos a pasar por el tribunal de Cristo, como dice en 2 Corintios 5:10. ¿Qué es el tribunal de Cristo? No hay ningún problema respecto a la salvación, no tiene nada que ver con el juicio ante el gran trono blanco. Es un tribunal donde Dios nos va a mostrar, ya resucitados, hijos de Dios, nos va a mostrar nuestros errores, porque los cometemos, para que nos demos cuenta de cómo actuamos. Y por nuestras bendiciones y por lo que hicimos trabajando con Dios, nos va a dar coronas. Hay 5 coronas en el Nuevo Testamento, que no tenemos tiempo y otro día la podremos ver, pero nos va a dar coronas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las coronas? ¿Las vamos a colgar en la pared para decir, esta es la corona? No, obviamente que no, porque vamos a estar convertidos a Cristo, vamos a estar como a la altura de la plenitud de Cristo, como dice en Romanos. Entonces, con esas coronas, como dijo el pastor, que era el yerno de Pepe, las vamos a arrojar a los pies del gran trono blanco en adoración a Dios y al Cordero. 24 ancianos que representan la iglesia van a estar adorándolo y eso se ve en Apocalipsis 4. Y son los únicos que tienen corona, por eso nosotros tenemos la corona. Somos la iglesia que vamos a estar adorando. Y después de muchas bendiciones más que van a pasar en el cielo, mientras acá va a estar ocurriendo la gran tribulación, Cristo se va a casar con nosotros. Van a venir las bodas del Cordero, como está aplicado en Apocalipsis 19. El casamiento y las bodas van a ser igual al casamiento israelí. El casamiento israelí tiene 3 partes. Primero es el desposorio, que es el compromiso que tenemos. Muchos de nosotros nos hemos comprometido, los jóvenes no sé ahora, pero existía el compromiso, un compromiso de fidelidad. Es lo que tenemos ahora, estamos comprometidos con Cristo. Estamos en el desposorio. ¿Saben qué pasaba en el desposorio? El novio iba a la casa del padre a edificar una casa para vivir con la novia. ¿Y qué dijo Jesús? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Fíjese cómo todo cierra. Después de eso viene la presentación, que es cuando los novios se ven cara a cara, hay una reunión familiar. ¿Cuándo lo vamos a ver cara a cara? Cuando estemos resucitados, cuando Cristo nos encuentre en el cielo con los nuevos cuerpos, cuando estemos a la plenitud de la estatura de Cristo, cuando veamos ya no como por espejo, como dice 1 Corintios, vamos a verlo cara a cara. Y por último, las bodas del Cordero, la fiesta, el casamiento, donde las vamos a tener en el cielo. Todo esto lo hace Cristo por nosotros, todo lo hizo por nosotros. Por último, vamos a descender a la tierra. Ahí sí, con Cristo como un triunfador, como un rey de reyes. Y va a destruir al anticristo y al falso profeta y los va a echar al lago de fuego ardiendo. Van a estrenar el infierno. El anticristo y el falso profeta van a estrenar el infierno. Y luego va a haber un juicio a Israel, que está en Ezequiel, y un juicio a las naciones, que está en Mateo 25. Y Cristo, por su amor y gracia, con la iglesia resucitada, nos va a dejar gobernar en un milenio enorme con Satanás encarcelado por 1000 años. ¿Y lo dice la Biblia que vamos a gobernar? Sí, lo dice la Biblia. Si nosotros
tomamos el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que son maravillosos, que tenemos que agarrarlos y hacerlo nuestro, así como leemos Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, está hecho para toda esa iglesia, y los hacemos propios, hagamos propio las maravillas que están en esos mensajes a las 7 iglesias. Y en Apocalipsis 2, 26 y 27, el Señor Jesús, que en esas 7 iglesias le da advertencias a las iglesias, que son para nosotros, y le da promesas. Y dice en 26 y 27, hablando a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Autoridad sobre las naciones. Vamos a gobernar ese milenio, le vamos a mostrar al mundo, gracias a Cristo, la justicia de Dios, le vamos a mostrar el amor de Dios a un mundo que todavía no había sido resucitado hasta ese momento. Al llegar Cristo, ahí los ángeles de Dios van a separar a los que creyeron en el milenio y a los que no creyeron en ese milenio. Cuando Satanás sea liberado por 1000 años, va a organizar una revolución y un ataque contra la iglesia y contra Cristo. Pero así, en un instante, en un solo versículo, Apocalipsis 20:10, dice que Dios toma a Satanás y lo echa al lago de fuego y destruye toda su hueste de maldad. Finalmente, entonces tenemos en el infierno la trilogía inmunda de Satanás, porque él quiere ser como Dios. Entonces él también creó una trilogía que se le opone a Dios. Satanás, la serpiente antigua, el dragón, se le opone a Dios. El anticristo a Cristo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y toda esa inmundicia va para el lago de fuego. Y finalmente el juicio ante el gran trono blanco. Ahí sí, el juicio final. Un juicio que nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, lo vimos hace un rato, así que lo vamos a presenciar. Pero en Judas 6 dice que hay hasta ángeles preparados en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Y los que no están escritos en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego. Y finalmente la muerte y el Hades va a ser echada al lago de fuego y se van a abrir otros libros, porque se va a abrir un libro que habla de las acciones. Pero cuidado, no se confundan, porque todos van a ser juzgados según esas acciones. No tiene nada que ver con nosotros, que nadie diga, pero quiere decir que entonces las obras pueden salvarme. No tiene nada que ver, porque ese es la apertura de los libros para ver el diferente grado de castigo que van a tener en el infierno. Porque va a haber diferente grado de castigo. Jesús lo dijo en varias oportunidades. Muchas veces dijo, va a ser mayor el juicio para esto que me rechazaron que para Sodoma y Gomorra. Diferente grado de castigo. Y este libro es importantísimo para nosotros que somos bautistas. ¿Saben por qué? Porque hay muchas denominaciones que creen que a los bebitos cuando nacen hay que bautizarlos. Porque como el mundo es un mundo de pecado, si se mueren sin bautizar van a ir al infierno. No, error. No, porque cuando se abra ese libro y esté el bebito ahí adelante, y miren, y no van a ver que ha hecho nada malo, por lo tanto automáticamente se va con Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia de ese libro para el concepto que nosotros llevamos bien? Hasta que una persona no tenga libre albedrío, no va a poder elegir entre el bien y el mal. Así que si fallece antes, va con Cristo. Finalmente, el cielo y la tierra van a pasar, se van a correr como un telón. Dice la palabra que no va a haber lugar para el cielo y la tierra. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y una nueva Jerusalén celestial para vivir. Y acá me paro, hago un paréntesis, y les cuento que me da tristeza cuando a veces se piensa que esta Jerusalén celestial es alegórica. No es alegórica. Léanlo despacio, van a encontrar maravillas en ese lugar. Inclusive da dimensiones, y por la gracia de Dios nada más se lo digo como ingeniero, da dimensiones, 12.000 estadios por 12.000 estadios por 12.000 estadios de altura. Son 2.160 kilómetros de ancho por alto por largo. En ese volumen entran muchísimas generaciones, todas las generaciones multiplicadas por varias veces que hubo acá en la tierra desde el nacimiento de Adán hasta ahora. Búsquenlo en Google. Google dice que la población mundial, inclusive los neandertal, desde allá, porque lo toman ahí, es de 117.000 millones de personas. Yo hice el cálculo para habitaciones para el doble, por las dudas. Y sepamos que no todos van a aceptar a Cristo y van a vivir en esa Jerusalén.
Con 334.000 millones de personas se ocupa, usando plazas, pasillos, lo que quieran, menos del 30% del volumen de esa ciudad maravillosa. Entonces no pensemos que es alegórica. El mismo Dios cuando la relata dice, esta es medida de hombre y de ángeles. Si Dios te dice que es medida de hombre, no dudes más, porque si no, no te lo diría. Dios no habla al cohete, son medidas reales. Y después de eso, vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Para nosotros es una bendición enorme, es maravillosa. Y yo pienso, tenemos que aprender mucho lo que dicen todos los libros de la Biblia. Tenemos que meternos de lleno a todos. Porque en el Apocalipsis es el DN de la película. Si no, es como vivimos una vida, pero no conocemos el final. Tenemos que aprenderlo mucho. O como leemos un libro y alguien me pregunta, ¿qué tal el libro? Buenísimo, la Biblia, qué bueno. ¿Y qué dice al final? Y al final no sé todavía. No, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que esta iglesia está abierta y va a ser bendecida por Dios, porque vamos a tener un pastor nuevo que nos va a guiar por todo. Pidámosle a Dios que nos dé un pastor según su divina voluntad, que conozca toda la Biblia y nos pasee por todo el libro, del Génesis y del Apocalipsis. Así cuando predicamos la Biblia vamos a estar fuertes, seguros, para poderla predicar. Nos gozamos en el Señor por eso. Y si hay alguno acá que pudo haber comprendido esto, tantas maravillas que Dios nos da, pero no aceptó a Cristo como Salvador, este es el momento para poderlo hacer. Este es tu momento. Mirá todo lo que hizo, ¿cómo no me va a traer Cristo? Pero yo no sé si todos somos hijos de Dios. Así que si hay alguien que tiene una duda, pueda consultarlo con algún hermano, pero este sería su momento para aceptar a Cristo como Salvador. Y vos que estás allá detrás de la cámara, no me olvido de vos. Si vos viste estas maravillas y lo querés aceptar, no necesitas saber todo. Lo único que necesitas es que Dios te ama, que Dios te perdona si lo aceptás como Salvador, que vas a tener vida eterna. Orá y lee la palabra. Y si lo aceptaste atrás de la cámara, buscate una iglesia cerca que pueda explicarte esto. Y si vivís cerca de Almirante Brown 2170, venite para acá, por supuesto. Y les pregunto, ¿hay alguien que no aceptó a Cristo todavía y quiere hacerlo? Este es el momento de poder hacerlo. Este es el maravilloso momento. Una vez les cuento esto, un pastor, capaz que se lo conté, un pastor hizo una cosa asombrosa. Trajo al púlpito una bobina de Desur de 2,20 metros de alto, donde va un cable estos Intenax azules que pueden ir por debajo de los lagos. Lo hizo descarrilar, desenroscar hasta llegarlo hasta el final de la iglesia. Por supuesto que no se desenroscó todo. Y se quedó con la puntita del cable acá. Sacó una cinta hiladora roja y la ató en la puntita y la cortó. Y dijo, de acá vamos a sacar dos conclusiones. La primera, no nos hagamos problemas por las cosas que nos pasan acá, porque esta es la vida que tenemos acá en la tierra. Todo lo demás es lo que vamos a pasar en el cielo. Pongámosle las preocupaciones a Dios para que Él se ocupe. Es muy poquito el espacio que tenemos acá en la tierra. Todo lo demás es vida eterna, gloria. Y la segunda conclusión es, este es el único pedacito de cinta hiladora que tenés para poder aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No hay más posibilidades. O tenés una vida eterna maravillosa o una condenación eterna en el lago de fuego ardiendo con Satanás, el anticristo y el falso profeta por toda la eternidad. Así que, ¿cómo no vas a elegir a Cristo como Salvador? Este es tu momento. Así que yo les digo, si alguien no lo hizo y quiere levantar la mano, puede levantarla, puede aceptar verdaderamente a Cristo. Somos pocos, a lo mejor muchos y todos aceptaron a Cristo, pero de vos no me olvido. Acordate lo que te dije. Yo con esto termino. Quiero que sepamos bien la palabra, que la estudiemos a fondo. Dios nos bendice. Estudiemos el Apocalipsis también, porque ustedes saben que en los primeros versículos del Apocalipsis dice que bienaventurados son los que leen esto y se lo apropian. Una bienaventuranza más que hay que sumar a Mateo 5. Dios los bendiga, los quiero en el Señor.